WIM Centroamérica les da la bienvenida a su conferencia WIM 101. Women in Mining agradece a sus patrocinadores corporativos. WIM Centroamérica tiene el gusto de presentarles a Ana Gabriela Juárez. Tiene más de 15 años de experiencia como consultora ambiental, auditora y liderando equipos para importantes proyectos mineros y energéticos en América Latina. Ana es actualmente la presidenta de las operaciones canadienses de consultoría y tecnología ambiental CTA, fundadora de WIM Central America. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que ya nos acompañan a tiempo. Estamos contentos de empezar puntuales para también estar terminando puntuales. Les agradezco a todos por acompañarnos. El WIM 101 es un evento que hemos estado haciendo desde que en verdad inició la organización. Tenemos ya 4 años, acabamos de cumplir este mes pasado, no, este mes de abril todavía. Estamos celebrando este mes 4 años desde que se fundó Women in Mining Centroamérica, donde nos propusimos en verdad visibilizar, conectar y empoderar a las mujeres del sector minero, principalmente en la región de Centroamérica y el Caribe. Desde entonces, en verdad, hemos crecido bastante como comunidad. Hemos compartido experiencias, conocimientos, pero también los grandes desafíos que tenemos. Siempre con una convicción de que la minería con representación femenina es importante y esta necesita hacerse también de una forma sostenible. Y que esto sí es posible. Entonces, hoy tenemos un tema interesante para WIM 101, que lo hemos hecho como un tema, bueno, todas las conferencias de WIM 101 han sido conferencias donde hemos tratado de educar sobre la importancia del sector, educar sobre lo que se está haciendo, educar a los diferentes stakeholders y actores de la región. Entonces, en verdad, me alegra ver también que la gente que tenemos conectada, en verdad, está representando la región, no solo centroamericana y el Caribe, sino también tenemos gente conectada de fuera, de áreas de Norteamérica, Suramérica y de diferentes partes. Entonces, nos agrada que lo que estamos haciendo en la región centroamericana también salga y la gente se entere de lo bueno, de los desafíos, pero también de lo bueno que se está haciendo. Y hoy nos toca un tema de gran relevancia que creo que muchos han escuchado y es el proyecto de Cobre Panamá. Este proyecto en verdad representó una inversión, la mayor inversión privada en la historia de Panamá. Y ha sido también un centro de atención por el impacto económico, social y ambiental que está teniendo. Y queremos en verdad ofrecer una mirada informada y profunda sobre su inicio, el desarrollo y el proceso de cese de operaciones que actualmente está el proyecto. Y entonces para ello contamos con la presencia especial de una invitada, Lil Marie Langmaid, superintendente legal de First Quantum Minerals. Con Lil Marie cuenta con más de 21 años de experiencia como abogada y 14 años en el sector minero. Lil Marie ha sido testigo y protagonista de las diferentes fases de Cobre Panamá, desde antes de su construcción hasta la actualidad. Su liderazgo y compromiso han sido reconocidos con nuestro premio de Mujer de Oro de WIM Centroamérica en el 2024 y también ha sido una de nuestras becarias con el apoyo de Gerens, Escuela de Negocios y de posgrado en el Perú sobre Derecho Minero. Entonces, Lil Marie, te agradezco muchísimo por acompañarnos y por proveer yo sé que va a ser una conversación interesante y enriquecedora para los que ya conocemos el proyecto, pero también para los que no conocen el proyecto. Entonces, te dejo la palabra. Muchas gracias, Lil Marie. Muchas gracias, Ana. De verdad, un honor tener esta oportunidad. Así que siempre agradecida con las oportunidades que brinda Women in Mining. El proyecto Cobre Panamá surge de una idea de las Naciones Unidas de buscar vías de desarrollo para los países en vías de desarrollo, valga la redundancia. Y es ahí donde inicia, y ellos financian una campaña de buscar los recursos a través de todo Centroamérica, ubicando en Panamá el yacimiento que en su momento lo denominaron del Cerro Petaquilla.
Este yacimiento, desde que fue descubierto, no fue hasta 1995, dentro de esas exploraciones preliminares, que el proyecto se convirtió en ya un proyecto minero con un contrato de explotación. Luego de la explotación que se da, el primer contrato se da en 1995 y debido a que el sector minero requiere mucha inversión al inicio y es el tipo de proyectos que necesitan mucho capital hasta el momento que llega la operación comercial, el gobierno de Panamá, para atraer esa inversión extranjera, brindan ese contrato una serie de beneficios fiscales para hacer atractivo el proyecto. En 1997, todos esos incentivos y atractivos que el gobierno de Panamá otorga se ven reflejados en un contrato que se llama el Contrato Ley 9 de 1997, en donde surge este proyecto minero. Desde el momento en que se otorga la concesión, pues inicia toda esa fase de exploración que va de la mano con la presentación de entonces un estudio de factibilidad para demostrar que el proyecto minero es rentable, factible desde la perspectiva económica. No es hasta el año 2008 que el proyecto empieza su fase de elaboración de los estudios de impacto ambiental, la creación de su línea base, también para demostrar que el proyecto es ambientalmente sustentable. Y es ahí donde se hace por un periodo largo, no es hasta el 2011, luego de la presentación del estudio, de entrar en dos fases de ampliaciones y posteriormente pasar por una consulta pública rigurosa para los estudios de impacto ambiental más estrictos, que son los categoría 3, que finalmente el 28 de diciembre del 2011 obtenemos esa viabilidad ambiental, esa aprobación del estudio de impacto ambiental, que es el hito principal que da cabida a la construcción del proyecto Cobre Panamá. Desde la aprobación del estudio de impacto ambiental, que empieza la construcción, la inversión privada, y durante esa fase es donde se invierten más de 5 billones de dólares para la construcción de todos los componentes de lo que hoy es el proyecto Cobre Panamá. Esa construcción va de la mano con la emisión por parte del gobierno nacional de más de 14.000 permisos que se gestionaron y que se obtuvieron para hacer posible lo que hoy es el proyecto Cobre Panamá. En el 2016, estando en fase de construcción, se vence el primer periodo de 20 años que otorgó la concesión inicial en el 2017, en el 1997, perdón. Y el gobierno de Panamá ratifica esa concesión a través del otorgamiento de una extensión por 20 años adicionales. Luego, en el 2017, surge un fallo de la Corte sustentado, declarando inconstitucional el contrato, del cual nosotros presentamos sendos recursos de aclaración de sentencia, que es el único recurso que admite los fallos de la Corte, porque los fallos de la Corte son definitivos. El fallo de la Corte se sustentaba básicamente en dos temas. No tuvo que ver con un tema ambiental en esa ocasión, tuvo que ver con un tema procedimental del gobierno de Panamá, en el que hubo una discrepancia en cuanto a la aplicabilidad de un decreto, el decreto que estaba derogado en el artículo 2 del contrato ley. Sin embargo, la Corte consideró que el contrato tenía que cumplir con dicho decreto. El cual obviamente discrepamos del criterio, pero aceptamos que los fallos de la Corte son definitivos y que hay que respetarlos. En el 2000, este fallo no surtió efectos inmediatos porque la legislación panameña estima, primero, que había que resolver las solicitudes de aclaración de sentencia, y segundo, que el fallo tenía que estar publicado en la Gaceta Oficial. Y no podía ser publicado, obviamente, hasta que no se resolviera los recursos de aclaración de sentencia que la empresa había presentado. En el año 2020, a diferencia de lo que es la percepción general,
Nosotros empezamos la negociación del nuevo contrato en el año 2020. Luego, esto fue las primeras conversaciones que se dieron con el gobierno y, y la parte técnica, la parte ambiental, toda fue solventada en los primeros periodos de la negociación de lo que posteriormente se convirtió en el contrato 406. Toda esa parte ambiental, técnica, minera fue resuelta. La parte que nos tomó mucho más tiempo en la negociación, prácticamente del 2021 al 2023, fue la parte de los términos económicos. Y en esos términos, pues el gobierno de Panamá se apoyó con organismos internacionales para buscar la mejor fórmula para Panamá. Y en efecto, dentro de las cláusulas de lo que fue el contrato 406, que tuvo un periodo de consulta pública mucho más amplio de lo que la ley requiere. O sea, fue un proyecto que sí fue a consulta pública y no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la fase de aprobación en la Asamblea Legislativa. Y eso mata otro de los mitos de que no hubo una consulta pública. Pues sí la hubo. Y al final, pues, en el contrato 406 se eliminaron el esquema de esos incentivos que se habían dado para la inversión inicialmente en el contrato del 97 y se creó un esquema económico distinto en donde había un pago mínimo que ha sido un esquema único en su especie en la industria. En la industria no tenemos referencia a ninguna otra legislación o contrato de concesión que obliga al concesionario a pagar una multa, un monto garantizado. Y esto pues fue parte del esquema que se diseñó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales para el gobierno de Panamá. De ahí, bueno, la historia del 406 es bastante conocida. Cuando el contrato pasa por la parte de aprobación como contrato ley que pasa por la Asamblea Legislativa, por la Asamblea de donde están nuestros diputados. Ahí surgen las controversias, surgen, desde mi perspectiva, surgen surge una realidad del país que es que el desconocimiento de cómo funciona la industria minera, el desconocimiento del contenido del contrato, el utilizarlo como un instrumento político de no es justo, pero ¿contra qué lo comparo? Y ese tipo de discrepancias que ocasionaron un estallido social que iba más relacionado por el sentimiento nacional de inconformidad. Nosotros fuimos uno de los países que pasó por una cuarentena minera larga, una recesión minera, no, perdón, una cuarentena por COVID, por el coronavirus larga. Tuvimos bastantes restricciones en ese sentido. El país estuvo paralizado casi por 2 años. Entonces sí, internamente había un sentimiento de no satisfacción, de insatisfacción. Cuando se aprobó el contrato 406, la empresa pagó más de 500 millones que incluían pues el primer pago garantizado más una serie de condiciones. El contrato 406 tuvo efectos retroactivos, es decir, desde la promulgación en Gaceta de la inconstitucionalidad del contrato 9 de 1997 que ocurrió en el 2021 hasta el momento que estuvo la aprobación de la ley. El contrato indicaba que se cubría retroactivamente ese periodo, es decir, la empresa nunca ha operado sin el amparo de un contrato de concesión. En todo momento hemos estado amparados en un contrato de concesión. Cuando estuvo el fallo de que es una confusión que la mayoría de las personas tienen, cuando estuvimos operando, la inconstitucionalidad de la ley 9 no estaba en efecto. Estuvo en efecto hasta el 2021
Y cuando se aprobó el contrato 406 cubrió retroactivamente desde el momento de la publicación del fallo hasta el momento en que surgió a la vía jurídica este contrato 406. Así que sí estuvimos amparados, nuestra producción estuvo amparada, todo lo que se produjo y se exportó y se vendió fue reportado al gobierno, fue pagado. Todos los minerales que surgieron del concentrado cobre fue pagado y fue reportado. Son transacciones completamente transparentes. Fuimos fiscalizados. Mi departamento era uno de los departamentos que hacía el trámite de la entrega de los informes de pago de regalías y llevaba la trazabilidad de lo exportado versus lo pagado y lo pendiente por pagar. Así que sí, todo fue al amparo de un contrato de concesión bajo la legislación vigente y bueno, luego del fallo del 406, el gobierno de Panamá nos ordenó el cese de las operaciones y nos ordenó la presentación de un plan de preservación y gestión segura. El fallo de la Corte no ordena el cierre de la empresa. El fallo de la Corte lo que indica es que el contrato, que no tenemos contrato de concesión, pero no se refiere al cierre. El fallo de la Corte no se refiere a un mal manejo ambiental de la empresa, no se sustenta en ningún hecho concreto ambiental o de operación de la empresa. El fallo de la Corte se ciñe a procedimientos gubernamentales de cómo se llevaron las cosas y explica cómo debe otorgarse una concesión minera. En Panamá, la minería está amparada bajo la Constitución y es permitida. O sea, la minería no está prohibida en Panamá, que es otro concepto equivocado que se tiene. Y el fallo, repito, el fallo de la Corte no ordena el cierre de la empresa. También, pues, contar de que la empresa cuenta con otros permisos que, si bien es cierto, iban de la línea con el proyecto minero, pero son permisos independientes que mantienen firme, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental. Nosotros tenemos un estudio de impacto ambiental y en reiteradas ocasiones pues el gobierno ha certificado de que nuestro estudio de impacto ambiental está vigente. Actualmente nos encontramos en una fase de preservación y gestión segura ordenada por el gobierno, manteniendo la estabilidad física y química por el momento de lo que se puede hacer a la espera pues de que o aprueben el plan presentado y por el otro lado el gobierno pues toma una decisión en cuanto al proyecto Cobre Panamá, que fue pues una orden en el acatamiento de esa orden que nos fue impuesta. Y eso es lo que estamos cumpliendo actualmente. Así que no sé si tienen alguna pregunta al respecto o... Gracias, Bueno, Lynn-Marie. Creo que fueron un montón de datos y un montón de números sí, de diferentes sé. años, porque me impresiona, ¿verdad? Si lo miramos, estamos hablando hablabas del contrato de 1995. Ahora estamos hablando de muchísimos años que hemos estado en este proceso. O sea, no es algo que acaba de salir ni algo nuevo. Pero tal vez, bueno, varias cosas. Una es, los invito a que manden sus preguntas y respuestas. Ahí tenemos una parte en la barra que dice Q&A. Si ustedes pueden mandar sus preguntas por esa vía, con mucho gusto las podemos revisar con Lynn-Marie. Y voy a invitar a una invitada especial que no habíamos anunciado, pero que estoy muy contenta que nos pudo acompañar para esta sección donde vamos a hablar un poquito más con Lynn-Marie. Y tengo el gusto de tener con nosotros el día de hoy a una periodista y ella también es locutora del programa radial En Boca y Minas del Radio CNN en San Juan, Argentina. Entonces le invito a Flavia Seba que nos acompañe brevemente también. Hola, buenas tardes a todos y a todas que están en esta presentación. Mil disculpas en primer lugar porque me estoy sintiendo una analfabeta digital totalmente, no he podido conectar mi cámara. Pero bueno, muy interesante lo que acabo de escuchar y en realidad una incógnita, ¿no? De lo sucedido en mi país que está entrando en una etapa de la minería del cobre. Entonces siempre tratamos de mirar estos ejemplos
de qué pasa en otros países y de lo que se puede, digamos, pasar para este lado de lo bueno y tratar de evitar lo que no estuvo tan bien. Así que yo no me quiero adelantar con preguntas porque Ana tiene un montón y están muy interesantes, así que la intención era saludarlos y presentarme y agradecerles por la invitación, en realidad muy, muy interesante, pero cuando Ana me indique, yo te hago una pregunta. Gracias, Flavia. Bueno, Limari, tal vez, mira, solo para aclarar un poquito, porque sé que hay mucha gente que no, que tal vez no conoce, no es de Panamá. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poquito más en temas de dónde está el proyecto ubicado. Creo que el tema, creo que yo jamás me imaginé ver el tamaño y magnitud del proyecto cuando yo llegué. Yo me recuerdo, pasé creo que media hora sentada en un bus antes de llegar, en verdad, donde está el centro de operaciones, y después media hora para llegar al puerto. O sea, uno creo que no se imagina el tamaño de operación si nunca uno ha ido. Entonces, no sé si nos puedes, yo que sé que tenés algo visual también para mostrar, si nos puedes dar un poquito de referencia del proyecto en sí, antes de que pasemos a más preguntas. Muchos se preguntan, Panamá no es un país minero, nosotros somos la primera mina a gran escala del país. Y como no somos un país minero, no hay una infraestructura minera, a diferencia de otras jurisdicciones, como por ejemplo la jurisdicción peruana, la jurisdicción chilena, que son países que se han desarrollado su legislación, sus parámetros. Panamá no, el gobierno de Panamá no proporcionó ningún servicio para el proyecto minero. El proyecto minero tuvo que desarrollar todos los servicios alrededor. Entonces, estamos hablando de una mina ubicada en la zona del Atlántico, en una provincia que se llama Colón. Está distante del centro de la ciudad, está distante de la población. En su momento no tenía accesos por vía de carretera, no tiene acceso a energía eléctrica, no tiene acceso a puertos. Así que los 10 billones de inversión están relacionados con el desarrollo también de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la operación. Por ejemplo, se tuvo que construir y mejorar y mantener la carretera que conecta un pueblo o una población del lado Pacífico para llevar esa carretera hacia el lado Atlántico, atravesando nuestra cordillera central. Y es por eso que nosotros no nos conectamos por la zona pacífica, porque toda esa zona del país no está desarrollada. Nos conectamos por la zona atlántica, nos desconectamos por la zona pacífica a través de la provincia de Coclé, a través del distrito de Penonomé y La Pintada, y de ahí se construyó y se mejoró una carretera que atraviesa la cordillera central. La zona de concesión donde se puede llevar a cabo la explotación y la exploración de minerales es una zona de 12.955 hectáreas. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental está aprobado para una intervención única de 5.900 zonas. Dentro de las zonas donde se van a llevar a cabo la explotación, que solamente puede ser en las zonas autorizadas. Sin embargo, hay estructuras que no pueden estar sobre la zona donde se va a explotar, está fuera de la zona y en su conjunto son 5.900 hectáreas. Lo que quiere decir que nosotros no intervenimos todas las áreas de concesión, no es que se intervino 12.955. Se iba a intervenir solamente las necesarias. De hecho, cuando ustedes visitan al proyecto, podrán ver que hay zonas dentro del área de proyecto que aún está virgen, que aún está verde, porque solamente se tala puntualmente lo que se necesita. Y hay una rehabilitación pues simultánea. Nosotros tenemos adicional, tuvimos que construir nuestra planta de generación eléctrica, pues porque no existía la infraestructura para poder suministrarlos la cantidad de energía necesaria para la cantidad de molinos que tenemos. Nosotros tenemos, creo que son 6 SACs, tenemos en total como 7 molinos, 8 molinos, si mal no recuerdo. Y adicional que se tuvo que construir un puerto internacional para la exportación del concentrado de cobre, que
como proyectos individuales, cada uno pudiera existir sin la dependencia del otro, pero la razón por la cual se construyeron era para proveer los servicios al proyecto minero. El puerto es un puerto del Atlántico que no está cercano a nada, solamente para importar los insumos del proyecto minero y exportar el concentrado de cobre y los sistemas de carreteras internos de conexión. Hay una carretera que conecta el área de mina con el área de puerto, aproximadamente de 25 kilómetros interna, solamente para poder tener esa conectividad. El proyecto empleaba más de 54.000 personas a nivel nacional, o sea que la falta de esos empleos se está sintiendo en Panamá actualmente. El porcentaje de desempleo creció mucho más de lo esperado. 54.000 plazas de empleo no se crea con ninguna otra industria. De hecho, en su momento el Ministerio de Comercio nos visitó. Ellos estaban haciendo su análisis con sus profesionales de cuánto tiempo le tomaría al país suplantar tanto los ingresos como los empleos y en su cálculo le salió que aproximadamente en 100 años ellos pudieran recuperar lo perdido en el proyecto minero. Así sea con el turismo, o sea, no es un sustento o un ingreso fácil de suplantar por el impacto que tiene. Adicional que en las exportaciones nosotros aportábamos 4 puntos al Producto Interno Bruto que se perdieron. Y se siente, hoy en Panamá está en una recesión económica producto del cierre de minero, ¿no? Y de la área que ya habíamos intervenido, nosotros apenas de las 5.900 habíamos intervenido aproximadamente 3.000 hectáreas. Todavía estábamos desarrollando el segundo tajo, el Tajo Colina, y faltaba por desarrollar el Tajo Llano Grande. Sin embargo, el diseño del proyecto está realizado de una manera de que los recursos dependen uno del otro. Para poder hacer el backfill del Tajo Botija, yo necesitaba explotar y tener el material del Tajo Colina. Y para el Tajo Colina necesito el material de Valle Grande. Y para terminar de construir las paredes de la presa necesito la arena que viene del procesamiento del mineral, de esos relaves que procesamos en la planta de ciclonado para la construcción de las paredes. Y así todo está correlacionado, todo está diseñado de una manera circular para aprovechar todos los recursos de manera sostenible, de manera moderna, con tecnología. Y creo que desde mi perspectiva, eso es parte de lo que nos falló. Nos falló comunicar mejor qué hacíamos y cómo lo hacíamos para matar esos mitos de que porque es minería es contaminante o porque es minería se hace sin pensar en el ambiente o no es sostenible. Yo pienso que más que todo en la juventud hay una desconexión de la vinculación del mundo que tenemos hoy con el mundo que ellos quieren. O sea, el mundo verde de tecnología y de uso de energía verde no existiera sin la minería. Y no puede ser que no me importa la minería en mi país, pero que la hagan donde sea y yo me beneficio, pero que no la hagan en mi país. Ese discurso para mí es hipócrita. Si tú te beneficias de los minerales, tú tienes que contribuir y si podemos contribuir, debemos hacerlo de una manera responsable, de una manera moderna y en beneficio de todos. Gracias, Lynn Marino. Súper y acertado los temas, ¿verdad? Yo creo que tal vez pensando en lo último que comentabas, el tema de la percepción que hubo y la percepción pública que había, y las protestas también, ¿verdad? Que fueron las que llevaron al final a este punto, a la mina. ¿Qué medidas específicas se están tomando o que están ustedes tomando también? Porque he visto cosas geniales en redes para reconstruir la confianza en la industria minera y específicamente también de cobre Panamá en el país y a nivel región.
¿Y cómo crees que se puede mejorar la comunicación también entre las empresas mineras, el gobierno y la sociedad civil para evitar futuros conflictos? Pensando que tenemos también gente de otros proyectos mineros y que al final ¿qué lecciones aprendidas, verdad? Podemos sacar de lo que ustedes vivieron. Sí, nosotros entendimos que tenemos que comunicar mejor y comunicar en un lenguaje entendible. El tema minero es complejo y es muy difícil explicarlo y comunicarlo mejor. Nosotros pues lanzamos el programa Cobre Conecta, en donde nosotros ahora no esperamos que nos pidan la información, nosotros vamos a llevar la información en todas las ferias nacionales, en los centros comerciales. Vamos y participamos en todo, inclusive en empresas privadas donde nos den la oportunidad de poder llevar el mensaje y la información, vamos. Cambiamos la estrategia de comunicar en una forma sencilla, entendible, y creo que es eso, lección aprendida, ser abiertos y comunicar mejor. Antes lo hacíamos, pero a lo mejor lo hacíamos esperando recibir esas preguntas. Ahora lo hacemos yendo a dárselas sin que nos las pidan, porque sí es un tema de relevancia nacional. Es un tema en que todos los panameños, en el caso de Panamá, tienen que estar involucrados, pero tienen que estar involucrados en también aprender a buscar la información correcta. Porque ahorita, como te comentaba antes de iniciar, ahora con redes sociales todo el mundo se convierte en experto de lo busco y ya me convertí en una experta. Este tema tiene, como ves, y te puedo explicar en la línea de tiempo, tiene muchos años. Muchos años. Para el proyecto Cobre Panamá fue un reto desarrollar el proyecto precisamente para poder comunicar y explicar qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer en un país que no tiene la cultura minera. Y fue un desafío, o sea, cada paso que se dio en el proyecto Cobre Panamá fue un desafío. Y con un buen grupo de profesionales, con la información, con la educación correcta, se desarrolló tanto el personal interno como el personal del gobierno en darles ese conocimiento minero, que después injustamente fue desacreditado, obviamente dentro del desconocimiento de todo ese trabajo que se había hecho. Ahora sí vamos a darle la información sin que nos las pidan, vamos a llevar la información, vamos a comunicar correctamente y que entiendan. En el caso del proyecto Cobre Panamá ya está todo hecho, está ahí. No aprovecharlo es perder una oportunidad de, uno, hacer las cosas bien, beneficiar al país y que lo necesita. Hacer ese llamado internacional de que nosotros como país respetamos las inversiones, queremos atraer esas inversiones, queremos respetar esas inversiones y que se vea el fruto de ese esfuerzo, ¿no? De todo lo que ha pasado con el proyecto Cobre Panamá. Yo creo que me hiciste pensar también en el hecho de que cambió bastante los actores que uno normalmente en un estudio de impacto ambiental o como empresa a veces minera establece como actores que uno tiene que ir a informar, ¿verdad? Normalmente pues se tienen establecidas ciertas áreas alrededor del proyecto, pero yo creo que cambió completamente. Si yo he visto lo que ustedes están haciendo, están yendo a la ciudad, están yendo a hablar a diferentes eventos de todo tipo, ¿verdad? Desde temas inmobiliarios, o sea, en verdad yendo a buscar a la gente para que se informen del proyecto. Ya no ha sido, en verdad, solo en la región donde está el proyecto, sino a nivel país. Entonces creo que eso también fue una bonita, interesante perspectiva que al final tenemos que tener claro, ¿verdad? Que el proyecto al final no solo impacta a la gente localmente, sino al final es un impacto a nivel país. Sí, también hay otras lecciones aprendidas, como por ejemplo, cuando nosotros participamos en la consulta pública al contrato 406, existe una confusión en los roles. Las personas principalmente iban a reclamar, a decir, no me construiste la escuela, no me construiste la calle, no me construiste el centro de salud.
Sí, nosotros como empresa podemos aportar y dar el apoyo como en efecto lo hacemos. Nosotros tenemos nuestras propias clínicas en donde se atendía a la población cuando lo necesitaba, obviamente circundante, y apoyábamos con programas de escuela primero y dábamos todo ese apoyo, sí, pero es una obligación gubernamental dar los servicios de educación. Los servicios públicos les competen a los estados y a las empresas les compete pagarle al estado, en nuestro caso, las regalías y todos con los impuestos y todo lo que se paga como empresa privada. Pero aprendimos la lección de que tendríamos que involucrarnos un poco más y buscar un mecanismo de que las personas, la persona común, el comunitario, pueda percibir directamente ese beneficio. Y creo que eso es parte también de las lecciones aprendidas. Flavia, ¿tenés alguna pregunta que querés hacerle a Lilmarí? Sí, ¿cómo estás, Lilmarí? Yo entiendo que hubo una consulta pública y uno si mira un poco la cronología del proyecto minero con tanto tiempo, ¿no? Cuesta reconocer que hubo un conflicto social tras un proceso de evaluación de un informe de impacto ambiental y tras un procedimiento de consulta pública. Y atendiendo a esto que vos decías, que hubo un desconocimiento del contrato, ¿crees que puede haber algún error, digamos, en este procedimiento de evaluación junto con una consulta pública que se tendría que rever a futuro para la minería de Panamá? ¿Y por qué sucedió esto de desconocimiento del contrato? ¿Esto fue un desconocimiento a nivel social? Más allá de que vos reconocías que hubo un problema de comunicación, pero ¿por qué se dieron estas situaciones? Eso por un lado. Y la otra pregunta que atiende mucho a lo que es mi programa de radio es, vos decías, Cobre Panamá es la primera minera a gran escala en el país. ¿Cuántas mujeres trabajaron ahí? ¿Cómo fue la convocatoria para que mujeres que no entendían y no sabían de minería a gran escala participaran? ¿Y cómo fue el trabajo con mujeres de comunidades que entiendo hoy quedó ahí, ¿no? Quedó en stand-by? Sí, para contestar tu primera pregunta, nosotros, la diferencia y creo que lo que generó la confusión general en cuanto al tema del contrato y el estudio de impacto ambiental es que nosotros, a diferencia de en cualquier otra situación, la empresa primero presenta el contrato, obtiene el contrato de concesión y después aplicas al estudio de impacto ambiental. ¿Okay? En el caso de nosotros, cuando el contrato fue a consulta pública, a la asamblea y todo el procedimiento interno de aprobación, nosotros ya estábamos construidos y ya teníamos un estudio de impacto ambiental andando. Entonces hubo una confusión en cuanto a que estaban haciendo el análisis de un documento que se llamaba Contrato 406, pero dentro de ese análisis los estaban enfocando como si fuera un proyecto futuro. Y vuelvo, repito, desde mi opinión, pasaron por alto de que todo lo que estaba contenido en el contrato ya existía y ya tenía un instrumento de gestión ambiental aprobado y andando. Entonces, hay una discrepancia de que yo no puedo aplicar un estudio de impacto ambiental nuevo porque el estudio de impacto ambiental es predictivo. Tú estás poniendo lo que vas a hacer. En el caso de nosotros, ya estaba hecho, así que no pudiera actualizar el estudio de impacto ambiental porque ya estaba hecho, ya lo que estaba ahí hecho, operando. Entonces, esas discrepancias, según mi criterio, jugaron en contra. El desconocimiento, porque la consulta pública, a pesar de que fue masiva, a pesar que se hizo por más de 2 meses, a pesar de que se fue a cada una de las comunidades alrededor del proyecto a explicar, el panameño que inició las protestas, que está en la ciudad de Panamá, no, hay personas que ni siquiera sabían que existíamos. Y hasta el sol de hoy hay personas que confunden dónde estamos ubicados y que repiten
mentiras de que nosotros, por culpa de nosotros, se contaminó un río en el área del Pacífico, o que son, obviamente, el que sabe es imposible, imposible por las mismas leyes de la naturaleza. Los ríos no corren contracorriente, pero la población no estuvo involucrada ni sabía de nosotros. Entonces, cualquiera desinformación que salía era difícil para ellos rebatirla, porque dentro del desconocimiento, la única información que recibe es la válida, porque no tienes contra qué compararla, ¿no? Entonces, pienso yo que ese fue la razón primordial. O también, desde mi perspectiva, tuvo que ver con un tema de usarlo como un instrumento político. Estábamos en año de elecciones, y pues no fue el momento ideal, pero era el momento que teníamos que resolver el impasse en la que nos encontrábamos. Y bueno, y en cuanto a la participación femenina, nosotros teníamos un centro de capacitación en el área de la provincia de Coclé, en donde se estaban capacitando no solamente mujeres, pero también jóvenes, que es uno de los principales problemas nacionales, la falta de oportunidad para los jóvenes. Nosotros teníamos un centro de capacitación donde había muchachos que estaban cursando la carrera, que hoy en día quedaron paralizadas. Nosotros también, de hecho, de la mano con Women in Mining, Ana nos estuvo acompañando varias veces al proyecto para resaltar esa participación femenina y poder apoyarla. Nosotros teníamos un porcentaje creciendo, intentando crecer el porcentaje de mujeres, la participación femenina en el área de proyecto. Nosotros teníamos bastantes chicas en la parte técnica, teníamos operadoras de equipo pesado, muchas de ellas operadoras de pala. Pues dando el apoyo. Sabemos que para nosotras las mujeres tener trabajo de campo no es tan fácil, pero sí se estaba dando el apoyo y se estaba haciendo pues esa apertura para que incrementar esa participación. Gracias, Lilmani. No, yo completamente de acuerdo. He visto en los programas y el crecimiento de las mismas personas que han estado trabajando en la empresa, no solo capacitación local, sino han viajado alrededor del mundo para capacitarse y poder ser parte de este proyecto. O sea, en verdad el dinero que en verdad la empresa invirtió para poder hacer crecer a las personas y para que fueran parte integral del proyecto, o sea, gente local, en verdad que no tenía nada de experiencia en minería, la volvieron experta. Y en verdad viajaron alrededor del mundo para conocer proyectos. Entonces, en verdad, eso fue de las cosas que más me ha impresionado de lo que he visto del proyecto. Tal vez tenemos varias preguntas en el chat a los que todavía quieran que revisemos preguntas. También, por favor, les pido que las incluyan ahí en el Q&A para que las podamos ver. Tal vez muy brevemente, si nos puedes decir, una de las preguntas nos dicen si nos puedes explicar quiénes han sido los dueños de la mina y qué inversionistas han presentado tal vez también demandas al Centro de Arbitraje Internacional, o sea, quienes también son parte de la gente afectada, aparte de la empresa directamente Cobre Panamá, porque fue una inversión, como tú decías, de $5 billones más para construcción, más todos los otros. 10 billones de dólares. 10 billones en total, ¿verdad? Esa sí ha sido Sí. una inversión gigantesca. Sí, Minera Panamá es una sociedad panameña. Su accionista principal es First Quantum y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. En la Bolsa de Valores, pues quien compra la acción es parte indirecta, así que no podemos determinar exactamente quiénes son los nombres de los accionistas, pero First Quantum es la empresa que tiene la mayoría de las acciones de First Quantum y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Gracias. Y la otra pregunta que mandan aquí es, ¿por qué Minera Panamá no esperó para que se resolviera la primera demanda del 2009 hacia Petaquilla Gold antes de hacer una inversión millonaria para su construcción? Lo que pasa es que es un derecho constitucional de cualquiera de presentar una demanda
inconstitucionalidad contra cualquier orden o resolución o decreto o ley en la República de Panamá. Eso es un derecho. Que la demanda tenga mérito y que pase todos los procedimientos no nace a la vía jurídica hasta que se pronuncie con un fallo. Entonces, si nadie invertiría, si existen demandas de inconstitucionalidad, demandas inconstitucionales significaría que siempre estaría paralizado todo. Sin embargo, cuando en el 2009, cuando se presentó esa primera demanda, se hizo obviamente un análisis legal de cuáles serían las posibles resultados, y de lo que se sustentaba la demanda no había ningún mérito para declarar inconstitucional el contrato, porque el decreto en que se sustentaba esa demanda de inconstitucionalidad es un decreto que estaba derogado en el artículo 2 de la Ley 9 de 1997. Así que en el deber ser jurídico no debió tener mérito desde mi perspectiva. Y en cuanto a la perspectiva de que tenía que seguir las normativas de contratación pública, existen dos factores. El primer factor es que el decreto que decía que ese proyecto, o sea, este proyecto, Cobre Panamá, tenía que ir a consulta pública, fue derogada, que era el decreto 69. Y ese decreto se hizo porque el Código de Recursos Minerales de Panamá, hoy vigente todavía, indica que la empresa que realiza la exploración y consigue que hay materiales lo suficientemente factibles para llevar la explotación minera, es la que tiene la prioridad de la explotación. Entonces, en este caso, el que hizo la explotación fue Minera Panamá. Por ende, por derecho del Código de Recursos Minerales, tenía el derecho a obtener la explotación. Y como le explico a la gente internamente, la lógica detrás de eso es que si tú inviertes dinero sin recibir un centavo para descubrir algo, si lo descubres, lo lógico es que como invertiste ese dinero, tú tengas el derecho de explotarlo. De otra forma, nadie haría exploraciones mineras. Pues la exploración per se no te da nada, te da un descubrimiento. Sí. No, y al final la apertura de que haya exploración es una indicación que sí quieren la minería, pues, ¿verdad? No pueden abrir para exploración, pero cerrar para minería. O sea, sería completamente contradictorio. Mira, tenemos varias preguntas aquí. Me gustó una que quisiera hacerte. ¿Por qué crees que hubo una movilización tan potente en la zona urbana? ¿Y cuál fue la posición de las organizaciones locales cercanas a la operación? Creo que porque es el desconocimiento. Creo que fue una ola de una juventud que, vuelvo y repito, desde mi perspectiva, desconectada de la realidad de cómo funcionan las cosas. No quieren minería, pero quieren tecnología. Te dicen, no quiero minería, pero yo quiero que todos los carros sean híbridos. Quiero minería, pero yo quiero tecnología, yo quiero el celular, yo quiero el iPhone, yo quiero tener una computadora. No quiero minería, pero yo quiero todos los aparatos eléctricos que contribuyen a salvar vidas en los hospitales, todos los aparatos que utilizamos en el día a día de nuestro hogar. Entonces, esa desconexión, y creo que cuando yo participé como mujer de obra en Women in Mining en el 2024, cuando fuimos a la conferencia en Toronto, una de las exposiciones hablaba precisamente eso, de cómo hacemos o cómo integramos a esa juventud al conocimiento del mundo de hoy, porque todavía yo siento que existe esa desconexión. No tienen un mundo ideal, pero no entienden que ese mundo ideal que tienen, para sostenerlo inclusive, necesita la explotación sostenible de recursos. De otra forma, se acabó. No hay más tecnología. Hasta aquí llegamos como raza humana, ¿no? No, sí, completamente de acuerdo. Y es triste, triste, la verdad que hay gente estudiada también, ¿verdad? No entiende la relación entre, bueno, para poderlo usar necesitamos minarlo, ¿verdad? Si no, o es agrícola o es minado. De otra forma no viene, ¿verdad? O sea, es un tema interesante. Mira, aquí también tengo... Perdón. Lo otro también que entendí es que al final también para esas personas que están en contra de la minería también es un negocio. Ellos viven
de ir en contra de proyectos. Ellos reciben un salario, ellos recogen fondos internacionalmente diciendo yo estoy en contra de esto, dame fondos. De esos fondos ellos pagan su salario, de ellos fondos ellos pagan su manera de vivir. Entonces sí, hay intereses. Del otro lado también hay intereses. ¿Y cuánto de esos fondos van realmente a desarrollar proyectos para mejorar tecnología? ¿Cuánto de eso? Ninguno. Simplemente es ir en contra y ya. No hay otra opción, no hay plan B. Tal vez para ir cerrando, Liz Marie, tenemos 4 minutos. Le voy a dejar una pregunta a Flavia también para que cierre, que creo que debería ser una pregunta así potente de alguien periodista que sabe lo que es estar hablando sobre la minería. Pero también te quería preguntar un poquito pensando, y tal vez esa es mi pregunta de cierre también, pensando en las declaraciones que tuvimos o que hubieron recientemente del presidente Mulino, y hablando él específicamente de los nuevos contratos ley, ¿qué alternativas legales o estructurales están considerando para permitir la continuidad de las operaciones? ¿Y cómo podrían estas decisiones influir en la inversión extranjera y el desarrollo del sector? Porque al final esto es algo que no habíamos visto, un proyecto parado de tal magnitud. ¿Y cuáles son las repercusiones que tú miras? Bueno, nosotros, a pesar de que el presidente hizo las declaraciones abiertas a nivel nacional, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación, ni tampoco hay un acercamiento en cuanto a cuál es la propuesta del gobierno. Así que con exactitud sí lo mencionó, pero nosotros no conocemos los detalles de esa propuesta. Así que por ese lado no pudiera como que ampliarte dentro de ese desconocimiento, porque en realidad no sabemos qué significa eso. Obviamente, la legislación la legislación del Código de Recursos Minerales tiene varias opciones porque la minería está reconocida por la Constitución como una actividad permitida. Pero bueno, hay que esperar para ver qué es lo que se refería el señor presidente con haber declarado pues que no va a ser a través de un contrato y cuál es la idea que tiene el gobierno para desarrollarlo, o sea, lo que van a plantear en concreto. Así que esperaremos hasta ese momento. Y las repercusiones, pues Panamá ahorita está en una crisis económica, hay una recesión económica palpable, ya la población está pidiendo a grito esas plazas de empleo y la única industria en el país que puede darla, 54.000 empleos solo con abrir, es la industria minera. Gracias, Liz Marie. Flavia. Bueno, sí, la última pregunta es, de todas maneras, si bien todavía no hay una definición concreta del gobierno panameño de reactivar de alguna manera Cobre Panamá, ¿cuál es la expectativa de la empresa? ¿Ustedes están trabajando para que a futuro se pueda reactivar? Y recién decías que más que nada la población urbana de Panamá era la que se había expresado en contra, ¿no?, de la explotación. ¿Qué pasa con la comunidad aledaña? ¿Hay respaldo? ¿Están pidiendo a gritos de alguna manera? ¿Reciben ustedes el apoyo de la comunidad para que esto se reactive? ¿Cómo están trabajando junto a la comunidad con esto? Sí, nosotros, la comunidad la estamos apoyando dentro de nuestras posibilidades, dentro de las limitaciones que tenemos. Ellos sí están de acuerdo con la minería, ellos son los principales afectados. Es una zona remota del país que tiene muy poco apoyo, precisamente por lo remota que está, las oportunidades son limitadas. En su mayoría la población, casi en un 95%, dependía de los trabajos y las oportunidades del proyecto Cobre Panamá. Así que ellos ya inclusive han venido a pedir cita con el presidente, han pedido tener una voz y una participación en esa toma de decisiones. Pues la empresa busca una solución que beneficie a todos, que respete pues la inversión privada. Es importante, ahí hay derechos adquiridos, todo se construyó pues con el aval del gobierno nacional, las inversiones se hicieron al amparo de los contratos de concesión vigentes, la empresa no hizo absolutamente nada para perder la concesión, ambas decisiones de la Corte están basadas en procedimientos que competen plenamente al Estado.
Por ende, pues estamos a la espera de que la solución sea la que sea que vayan a plantar, sea en beneficio del país y que también pues proteja esas inversiones y esos equipos y todo lo que aún se encuentra en el proyecto minero, todo con la esperanza pues que se va a buscar una solución pronto. El país lo necesita a gritos, todos necesitamos pues ya aprender la lección, pasar la página y tener una nueva temporada de explotación minera, una nueva etapa de un país con explotación minera, con minería responsable y moderna, en beneficio pues de todos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Lil Marie. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría y que nos hayas en verdad compartido, porque creo que muchos que no estamos directamente en Panamá oímos y leemos mucho lo que está pasando, pero creo que era importante también escuchar directamente a la empresa y tú, ¿verdad? Que has sido parte de este proceso en los últimos, ¿qué? 15 años, qué es lo que en verdad está pasando, cómo fue en verdad el proceso. eh, entonces, obtener después tener una opinión informada de lo que está pasando y bueno, todos juntos como sector minero estamos muy al tanto de este proyecto y que avance. Y como te decía, las 54,000 personas que dependen de este proyecto también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí esperando que logremos avanzar y bueno, la idea es que se reabra el proyecto, ¿verdad? En un futuro. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo y a todos los que nos acompañaron. Agradezco a Flavia Sevilla también que nos acompañó del programa En Boca en Minas de Radio CNN en San Juan, Argentina, por acompañarnos y a Lil Marie, por supuesto, Langmaid, superintendente legal de Cobre Panamá First Quantum. Te agradezco muchísimo y les agradezco a todos por acompañarnos y los invito también a que puedan compartir la conferencia que vamos a estar poniendo en diferentes redes sociales también para que otra gente se pueda enterar de lo que está pasando. Les agradezco mucho y buena tarde. Si quieren conocer más o involucrarse como voluntarios, partners o patrocinadores corporativos, pueden escribirnos a nuestro email info@wimcentralamerica.com y conocer más de nuestras áreas de trabajo. Visita nuestra página web www.wimcentralamerica.com y síguenos en nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y Facebook.